Hola una vez más, con un saludo fraterno y cálido y un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York, y también a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook, mi página web o mi ahora ya bastante nutrido canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, hoy con un relato de Diana Viveros, joven escritora que a los 16 años ya fuera distinguida en 1997 con el primer premio en la categoría Cuentos de la 7ª Exposición de Escritores Jóvenes organizada por la Biblioteca Roosevelt del Centro Cultural Paraguayo, para ser acreedora después de otros 2 galardones más. El primer premio en el concurso de cuentos de la Cooperativa Universitaria en 2007 y también el primer premio en el concurso de cuentos categoría castellano organizado por el Centro Cultural de la República El Cabildo en 2021. Incluido en Juliana y otros relatos breves, libro publicado en mayo de este año, Juliana es uno de los 30 textos del volumen. Narrado en tercera persona desde una perspectiva omnisciente, este relato está inspirado en la historia real de la india Juliana, considerada la primera feminista del Paraguay. En vez de darles aquí el argumento del relato de Diana, les voy a leer lo que sobre su protagonista, Juliana, escribe el historiador compatriota Roberto A. Romero en su obra La Revolución Comunera del Paraguay. Y cito de allí: las mujeres guaraníes protagonizaron la gran conspiración contra los colonizadores españoles, dirigida por la india Juliana, en el año 1542. Ella mató a su marido español Ñuño Cabrera y salió a recorrer las calles de la ciudad, incitando a las nativas que hicieran lo mismo con sus esposos europeos para terminar con todos los conquistadores. La conspiración fue dominada y Juliana fue condenada y ejecutada por orden del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Hasta ahí lo que nos cuenta Roberto A. Romero. Y desde aquí, mejor yo pongo pausa a mis comentarios y dejo que la misma autora nos cuente detalles de su relato. Cuando le pregunté a Diana si nos podía hablar de la génesis de su libro Juliana y otros relatos breves, de cómo nacen los textos allí incluidos y también en particular cómo y cuándo escribe Juliana, aquí van sus respuestas y las cito textualmente. Juliana y otros relatos breves es el nombre que decidí ponerle no hace mucho a una serie de escritos de corta prolongación que escribí a lo largo de los años, desde 2001 en adelante. En cuanto a Juliana, escribí ese relato en 2011, en el contexto del Bicentenario Patrio, a pedido de Arístides Ortiz, directivo del periódico EA, que inauguraba con este texto una serie de relatos sobre personajes históricos del Bicentenario. La consigna era narrar lo histórico desde una perspectiva literaria y consignar las fuentes bibliográficas que sustentaban el relato. Consulté lo que tenía a mano en ese momento y fui creando la historia con ayuda de algunos pocos libros físicos y enlaces de internet que ya no recuerdo. Mi búsqueda, lo confieso, no fue profunda y seguramente el resultado está condicionado por la imagen de una Juliana heroína como símbolo de la lucha por la emancipación de los pueblos indígenas ante el sometimiento del yugo español. Fin de esta cita. Le comenté a Diana que me gustó y me impactó leer su introducción al relato con alusión a la Biblia, a uno de los evangelios, el paralelo entre Juliana y Jesús, aunque separados por cientos de años, el dilema interior de ambos. Le pregunté si quería comentar al respecto y aquí va su respuesta tal cual. Para el relato me tomé algunas licencias y eufemismos,
cómo llamar marido a quien en realidad era el dueño de las esclavas, mujeres indígenas a su servicio en todo el sentido de la palabra explotación. La analogía entre Jesús y Juliana escribiendo en la arena no fue algo que forcé, simplemente tomé ese recurso para describir su ensimismamiento en un nivel simbólico y espiritual hasta si se quiere. Es una escena recreada de introspección frente a un dilema moral. Fin de la cita. Me interesaba saber si eran históricos también o si había mezcla de historia y ficción en los otros levantamientos que se mencionan en el relato, liderados por Lambaré, Guarambaré, Tabaré. Le acoté que el único indio tabaré que yo conozco es el protagonista del largo poema del escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. A esta serie de preguntas y comentarios de mi parte, Diana me expresó lo que sigue y una vez más la cito textualmente. Los otros nombres de caciques o miembros de poblados indígenas mencionados son parte del bagaje de recursos para nutrir la historia de Juliana. Confío en que existieron hombres y mujeres que se animaron a levantar los puños en protesta ante el sangriento avance de los conquistadores, pero que han sido silenciados o borrados de las crónicas porque la historia la escriben los vencedores. De Guarambaré y de Lambaré se habla de su paso real por esta tierra. Tabaré, como bien decís, es un personaje de ficción de Zorrilla de San Martín, pero que bien podría ser la personificación de un hombre real, miembro del pueblo guaraní o de cualquier comunidad indígena en resistencia, aunque su historia haya sido borrada, minimizada o romantizada. Fin de esta cita. Le confesé que la Juliana que se refleja en su relato es un ser admirable y ejemplar, y le dije que de eso deduzco yo que ella, Diana, después de investigar la vida de Juliana, llegó a comprenderla y a admirarla. Le pregunté si era así o si estaba yo equivocada. Y aquí va su respuesta, palabra por palabra. Admiro la idea de una mujer en resistencia frente a un sistema de opresión. En la historia de los pueblos se han dado varios casos documentados, y en las comunidades indígenas y afrodescendientes actuales todavía sobreviven luchadoras de este calibre, enfrentadas ya a otro tipo de adversarios, como las grandes corporaciones u organizaciones criminales y transnacionales. Defienden su libertad, sus derechos como individuos y como pueblos. Defienden desde su ancestralidad la relación con la naturaleza, el agua, los cerros, las semillas nativas, con una lógica que el hombre blanco no entiende fácilmente o no quiere entender. Es largo de explicar, pero por ahí va la idea. Fin de las citas. Y como siempre en estas mini entrevistas, le pregunté a Diana que si ella estuviera en mi lugar y pudiera presentar su propio relato, ¿qué les diría a los oyentes para que lo comprendan mejor? A esto me contestó lo que sigue y la cito una vez más. Juliana y otros relatos breves es el título que le di a una colección compuesta por 30 textos, entre microcuentos y relatos de mediana extensión, publicada por la editorial Rosalba en mayo de 2025. Son cuentos en su mayoría protagonizados por mujeres, que exploran diversas temáticas con un lenguaje también variado. No tienen otra pretensión más que la de ser ejercicios literarios, intentos por mantener aceitada la pluma. Fin de las citas. Y ahora sí, creo que con estos comentarios, y en particular con los de la propia autora, ya están bien preparados para escuchar el audio número 2 que sigue y disfrutar de Juliana de Diana Viveros. Y aquí va el cuento de Diana Viveros, titulado Juliana. Con su dedo y sentada en cuclillas, dibuja en el suelo unos garabatos inconcebibles. En ese acto parece conjugar todo el dilema que la atormenta. Siglos atrás, en esa misma posición, se encontraba un hombre santo, de quien empezaba a escuchar con mucha frecuencia, ante quien llevaron a una mujer sorprendida
en adulterio y que, siendo consultado por los religiosos de su época, sentenció una célebre propuesta: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eran entonces días de retiro y espiritualidad impuestos por los invasores. La tarde anterior la habían hecho escuchar lo que ellos llamaban la palabra. Aún no había espacio en su mente para concebir la magnificencia de un solo Dios, uno solo que dominara el agua, el cielo, uno mismo a quien agradecer las simientes, la tierra o la lluvia. Ella, como todo su pueblo caído en cautiverio a fuerza de fuego y violencia, tenía por padre y madre a la naturaleza y siente que le están arrebatando parte de su esencia. La noche silenciosa, tibia y cargada de nubes, la echó del camastro minutos antes. Se había entonces escabullido con felina discreción, deseando que el durmiente a su diestra continuara la faena del sueño en ella interrumpida. Se alejó unos metros, esquivando los arcabuces y las espadas, amparada en la jurisdicción de la negritud. Solo orientaba sus pasos una luna ya moribunda que auguraba el alba. En su condición de esclava, de india cristianizada, de herramienta destinada a concretar el mestizaje y las ganancias para su dueño, Nuño de Cabrera, y para la dueña de éste, la corona española, ella se horroriza cuando cae en la cuenta de que, por fin, las clases bajo el chicote están dando su cosecha. De repente, esos trazos sin forma cobran sentido ante sus ojos. Son letras del alfabeto castellano. Ahí dibujado en la arena está el rostro de la alienación. Tanto el inmisericorde maestro ha procurado vencer su brutalidad que ahora, espontáneamente, afloran los resultados. Entonces percibe los sonidos del monte que la contiene, esos susurros que lentamente van recuperando su silueta a medida que en el horizonte se rayan los primeros colores. Le desgarran al descubrirla en la victoria del conquistador. Son un eco de lamento porque saben a derrota. Su resistencia ha llegado al final. El monte la acusa. Aprendiste la lengua y las letras extrañas. Aceptas, por lo tanto, un solo Dios creador y nos abandonas, nos traicionas. Se incorpora con sobresalto. Su extensa cabellera parece un animal vivo que la impulsa hacia arriba y en un arrebato borra con el pie esas líneas indecentes. La hora de su redención debe ser, definitivamente, la próxima. Recuerda, mientras una fuerza explosiva la va arropando a medida que se acerca al recinto, que su amo, temeroso del temperamento arisco de sus mujeres y bien aconsejado por los suyos, guarda bajo el camastro un arma de poderoso filo. Desanda sus pasos y en su mente reconoce la violación y la muerte de tantas de sus semejantes que no han querido someterse a los vicios del invasor. El sentimiento de honor perdido en la ciénaga de la humillación hará que ella arranque la cabeza del lascivo, ese don nadie en su tierra allende el mar, que ha venido atraído por los cantos de sirena de la codicia. Con ello experimentará la satisfacción de saberse liberada. La historia la registrará simplemente con su nombre cristiano, Juliana. Es la época de los grandes descubrimientos geográficos para una Europa ávida de riquezas. Es la época de los saqueos al Abya Yala, de la arquitectura del fuego domesticado y los galopes del caballo que transitan estas tierras, aparentemente por primera vez.
La india Juliana, hija de un cacique, como otras tantas hijas de caciques que se ven sometidas a la explotación servil por parte de los españoles, no tolera más la subordinación de su pueblo ni las afrentas. Al decidirse el Jueves Santo de 1539, tras un conflicto de conciencia del que participaron invisibles sus ancestros, sus dioses y su orgullo guaraní, se levanta contra su agresor, el marido español, Nuño de Cabrera, el de las múltiples formas de ensañamiento, el de la cruz y la lengua extraña, el del látigo y la infamia, y lo liquida, cortándole la cabeza o envenenándole, según otras versiones. En una de las primeras sublevaciones indígenas al régimen español colonial, la india Juliana espera que su pueblo tome partido en esta lucha de sobrevivencia. Otros alzamientos seguirán al suyo, el liderado por Lambaré, el que dirigiera Guarambaré, Itabaré, etc., todos reprimidos a muerte por las tropas reales. Pero a esa pequeña guerrera sin nombre, a esa primera mujer que pegó el grito de libertad e intuyó la barbarie que traerían unos huraños hombres de espalda blanca y barbas largas, a esa nadie la iguala, porque entiende que es necesario apoderarse del arma y virarla en contra del agresor, torciendo el destino impuesto, porque entiende que, de no hacerlo, no habrá alternativa para los suyos. La india Juliana entiende, pero Álvar Núñez Cabeza de Vaca pone fin a su rebeldía con la tortura y, finalmente, con la horca. Él también entiende, a su manera y desde su óptica, que estos acontecimientos se imprimían en nombre de la civilización y el progreso humano. En su fuero interno, ambos también intuyen que, antes de ser reducida al silencio eterno por el tajo sangriento, Juliana había hablado por todas. Fin del relato. Y aquí van datos biobibliográficos para Diana Viveros. Esta información proviene de datos que me mandó la misma autora vía WhatsApp. Diana Viveros nació en Asunción en 1981, narradora y correctora de textos. Aunque abogada de formación, se ha dedicado a la escritura desde muy joven, ganando premios literarios significativos, entre los que se cuentan, en 1997, el primer premio en la categoría Cuentos de la 7ª Exposición de Escritores Jóvenes, organizada por la Biblioteca Roosevelt del CCPA. En 2007, el primer premio en el concurso de cuentos de la Cooperativa Universitaria Limitada. Y también el primer premio del concurso de cuentos cortos, categoría en castellano, organizado por el Centro Cultural de la República El Cabildo en 2021. Diana Viveros tiene hasta la fecha 2 libros publicados: Café Kafka, de 2006, cuentos, y Juliana y otros relatos breves, de 2025, cuentos y microcuentos. Es además coautora con su hermano Javier Viveros de 2 obras: Ingenierías del Insomnio, de 2008, cuentos, y El Burbujero Maravilloso, de 2019, novela infantil.
Sus cuentos y relatos integran también libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras, como Anales Urbanos de 2007, Cuentos, Nueva Narrativa Paraguaya, Antología de Cuentos, 2013, 111 cuentos hiperbreves, Dimensiones de la Belleza, 2014, Microcuentos, publicado en España, Lubina 85, Treinta y tantos, de 2016, Cuentos y Poesía, Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara, En Tierra de Artesanos, Narradores Paraguayos del Nuevo Siglo, de 2024, Cuentos y Cuentos para Jóvenes, de 2025.